Primero que no saben interpretar porque nunca les han enseñado allí. Así que no me mientas a mí, ¿eh? No me vengas a decir, en la universidad no enseñan eso, a interpretar. Primero porque desprecian a los nativos. ¿No ves las palizas que les han dado ahora cuando han estado haciendo lo del paro? Seguro que tú no fuiste a apoyarlos, porque ustedes los mestizos los desprecian. Entonces ya comenzando por eso, no aceptan que haya habido escritura ahí. Y solamente les llama la atención es el oro, la plata. ¿Ah? Eran bibliotecas de las mujeres y de los hombres del linaje solar. De las mujeres del linaje lunar eran los de plata y los de oro eran del linaje solar, que hacían todo de oro, sus enseres. Y las mujeres todo de plata, sus adornos, sus enseres eran de plata. Entonces eran las bibliotecas reales que mandó a hacer Pachacútec Yupanqui. Ordenó en la era de oro que se haga una biblioteca real de láminas de plata y otras de oro, de linaje solar, porque consideraron que las quelcas no eran perdurables, que eran libros de hojas de plátano preparadas, que Humboldt las vio, ¿sabes? Esa es la historia, pero tú no sabes nada de eso, porque allí nunca se ha estudiado nada de eso. Así que a mí no me mientas, ni te pongas así con eso que te veo que dice que si los científicos han determinado que esas láminas de metales como el de cobre y bronce no valen. ¿Qué tienen que opinar unos extranjeros de nuestra historia? Somos nosotros los que tenemos que estudiar y determinar lo que hay ahí. La historia que se ha hecho hasta ahora no sirve. Es la versión de los curas que difamaron a los nativos para poder justificar los crímenes que ellos cometían, que violaban a las mujeres clavándoles los pies, violaban a las niñas, a las doncellas, so pretexto de enseñarles la doctrina cristiana. A mí que no me vengan a decir nada, porque yo sé la historia, he estudiado 50 años y sé cuál es la versión de ellos. No les interesa que se sepa nada, por eso al señor Morix, que descubrió esas galerías subterráneas y el tesoro que hay en esas salas, le hacían la contra. El cura Porras ese y ese hombre de ahí de Cuenca que era arquitecto, el Crespo Toral que estaba de director del Museo del Banco Central, le hacían la contra porque esos mantienen a la iglesia, son la prole réproba de los frailes, que cada cura tenía un harén de 20 mujeres, con 15 hijos en cada una, para formar esa población que defienda la iglesia. Que esos son hijos de los curas, una prole réproba, que Jesucristo nos dijo a sus discípulos, les dijo que conserven el celibato, que no se junten con las viudas ricas, que no deseen a la mujer de su prójimo. ¿Y qué hicieron ellos? Violaban a las mujeres, clavándoles los pies. Eso está en el Vaticano, en la historia. ¿Sabes? Tengo pruebas yo para decir eso. Nunca han cumplido la doctrina de Cristo. Y son gente materialista, con una ambición enorme. ¿No es como se han apoderado de las láminas de plata y de oro, que no las quieren entregar? Y eso es patrimonio del pueblo del Ecuador. Y luego han calificado de chatarra los libros que son de cobre y de bronce, que representan las eras de una cronología. Todos los libros que son los elementos culturales, yo he hecho una cronología por eso. Ya no necesitamos con esa cronología, no necesitamos del carbono 14, la dendrocronología, porque esos métodos inventados por los científicos modernos de Europa y de Estados Unidos, aparte de no ser exactos, sus inventores, sus creadores, nunca han querido contradecir lo impuesto por los curas, por la Iglesia Católica, que dijo que ese era un continente nuevo, que estaba aislado y poblado de salvajes, de brutos, de hordas sanguinarias, de antropófagos que no tenían escritura y estaban aislados y no hacían viajes de navegación de altura.
Si sale a la luz el contenido de todos esos libros, por eso ellos se apoderan de eso, para que nadie los vea, nadie los estudie. Como el pueblo del Ecuador es un pueblo ilota, domesticado, que acepta todo y se calla, hasta Gandhi, que era pacifista, en la India dijo, cuando no hay justicia hay que salir a la calle a protestar. Pero el Ecuador está dormido todavía. Por eso, mira, hasta el sinvergüenza ese del suizo, del Erich von Däniken, que le pidió al señor Moritz que lo lleve a las galerías. Y él no lo quiso llevar, solo lo llevó a una de las entradas que hay, ni siquiera la principal. Lo llevó a una de las entradas para que vea que existía el mundo subterráneo. ¿Ah? Y entonces lo mandó donde el cura Crespi para que tome fotos ahí. Hasta ese individuo, el Erich von Däniken, que despertó el interés por esas culturas de ahí del Ecuador, por ese tesoro que había allí, hasta ese individuo repulsivo dijo que el Ecuador era un pobre país muerto de hambre, que estaba sentado encima de un tesoro. Y esos son los que ustedes consideran científicos y les tienen tanto complejo con los europeos y los norteamericanos que todo lo que ellos dicen aceptan. Porque como ahí no hay investigación, en las universidades no hay investigación histórica, científica, como hago yo. Aquí, yo cuando entrego una obra para registrarla, yo pongo, porque soy bibliotecaria y buena profesional y sé que es historia científica, porque estudio los símbolos escriturarios de las reliquias arqueológicas en los museos, no estudio por internet. Ustedes cogen el internet, andan buscando por ahí cosas, así no se investiga. Hay que ir a los museos, a las bibliotecas, a los archivos donde están los documentos originales. Eso es lo que hago yo. Y estudio los nombres nativos, los revitalizo que están castellanizados. Sé cuáles son las interpolaciones que han metido los curas, porque como no estudiaron los sistemas de escritura, los rechazaron, que son los soportes de las lenguas. Entonces, estudiaban de oídas los nombres y las lenguas. Entonces, cuando no entendían una palabra o un nombre, le interpolaban una letra del castellano que tuviera un sonido parecido y así han deformado las lenguas. Entonces, yo sé cuáles son las interpolaciones, pero tú no has comprado mis obras porque rechazas el estudio. Tú no eres investigador. Eres de los que piensa cuánto se va a gastar en los libros. ¿Ah? Prefieres gastarte en una cerveza o irte a un prostíbulo. Eso sí, ahí gastan el dinero, los ecuatorianos, que los conozco bien. Aquí los que vienen a trabajar de peones, que se ganan un dinero y enseguida se encierran en un bar y le pagan al dueño para que entren ahí prostitutas y comer una semana y se gastan todo el dinero ahí. Así son esa gente del pueblo de ahí, porque no están educados y no son gente estudiosa. ¿Por quién tiene la culpa eso? Los curas que los han educado así, que quieren tener ese tipo de gente así, como borregos para manejarlos. Que el Vaticano todavía tiene esos países como una hacienda, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Yo, cuando presento una obra aquí, que lo que mejor tienen en España es el registro de la propiedad intelectual. Presento una obra, hay que dejar una copia en el registro de la intelectual, de la propiedad privada, de la propiedad intelectual. Entonces pasan 3 meses y hay un jurado calificador aquí en Madrid, en el registro de la propiedad, de todas las ciencias, un científico, un artista, un especialista en todas las ciencias y artes, y bibliotecarios y arqueólogos. Entonces ellos estudian los especialistas en cada ciencia o arte de los libros que se presentan. Se reúnen y 3 meses pasan estudiando. Y después de 3 meses te mandan una carta. Nunca me han dicho, señora, su obra no es de historia científica.
sino que en todos mis certificados dice, señora, el jurado calificador le ha otorgado la calificación favorable a su obra como historia científica y le ha concedido el registro legal de su obra. ¿Sabes? Porque se dan cuenta del valor de mi trabajo, que yo trabajo con los símbolos escriturarios, con los símbolos etnológicos, que son los emblemas de las etnias. Me he ido al Museo de Antropología, que tiene reliquias del Ecuador. Me he ido al Museo de América y he estudiado ahí las reliquias del Ecuador que tienen ahí. ¿Sabes? Y he hecho la primera fase de un diccionario. Iba a ser un diccionario completo para viajar por todo el Ecuador, y en el Ministerio de Cultura allí me han robado la segunda fase del proyecto. Me negaron la ayuda porque yo no podía gastar, eran $100,000 que yo iba que se necesitaba para viajar por todo el Ecuador, por toda América, hacer lo mismo, involucrar a los historiadores oficiales que no hacen nada. Esos de la Academia de la Historia ganan $2,000 y están sentados ahí sin hacer nada, y las reliquias arqueológicas esperando en los museos que las estudien, pero no hacen nada. ¿Tú haces eso? ¿Vas a estudiar las reliquias arqueológicas? No, seguramente por internet andas buscando a ver si encuentras algo. No, así no se investiga. Eso no es historia científica. Entonces no están calificados para decir que eso es chatarra. ¿Ah? Esos libros fue así que dijeron los curas. Le dijeron a este Erich von Däniken y a otra gente que yo les mandé. No fue Erich von Däniken, no fue a un argentino que yo lo mandé, que es un cineasta. Le dije, ¿por qué no pide permiso a la orden salesiana? Y todavía ustedes estaban durmiendo, tú no figurabas para nada ese tiempo, no salías en internet. Entonces yo le dije a ese chico que iba a hacer una película, le digo, ¿por qué no visitas a la orden salesiana y que te deje ver lo que tienen ellos escondido? Que eso debería el gobierno exigirles que devuelvan y que lo entreguen al banco, es decir, al Museo de las Culturas Aborígenes de ahí de Cuenca, porque eso es patrimonio del pueblo, no que es propiedad de la iglesia. ¿Por qué tienen que quedárselo ellos? Tienen que ponerlo en el museo para que lo estudien y bajo vigilancia ahí estricta, ¿sabes? Con alarmas y policía y todo. Pero eso no tienen ahí porque no valoran las cosas de los nativos. Entonces ese chico argentino que es un cineasta que vive en Guayaquil, se fue a hablar con los de la orden salesiana y ahí vio que en el patio del convento tenían tiradas esos libros de bronce y de cobre, y ellos decían que son chatarra. O sea que tú estás repitiendo lo que dice esa gente repulsiva de la Iglesia Católica. Esos curas que nunca han cumplido la doctrina de Cristo, jamás. Y han mancillado la memoria de nuestros antepasados. ¿Ah? Tú sigues eso. Eres adorador de la Iglesia Católica. Por eso estás repitiendo de que son chatarra. ¿Ah? Eso yo no lo permito. Por eso te lo digo. Si tú quieres hacer algo y dices que no te interesa eso de la chatarra, mándame a mí las fotos. Mándame las fotos. La cuestión está que habría que limpiar eso porque ellos los habían tirado y con los inviernos ahí se habían oxidado esas, y que estaban tapando con una de esas láminas las goteras del techo del convento. Lo de oro lo tenían escondido y lo de plata, pero no lo dejan ni estudiar ni lo estudian ellos, porque ellos no tienen por qué apoderarse de eso. Ellos lo que tienen que estar purificando su iglesia, que está desprestigiada por todas las cosas que hacen, que son una afrenta para esa iglesia. ¿Ah? Entonces han pisoteado el nombre de Jesucristo. Eso es lo que tienen que estar haciendo ellos, limpiando la iglesia, porque hay feligreses y gente que yo conozco, monjitas, que quieren cumplir la doctrina de Cristo.
Pero los que están en la cúpula, esos hombres gordiflones ahí que tragan como que y no se cuidan, practican todos los vicios. Y han desprestigiado esa iglesia. Siempre fueron denunciados. Desde la época de Lutero fueron denunciados, que hacían bacanales ahí en el Vaticano con las prostitutas. Infórmate y quítate la venda de los ojos. El mensaje de Jesucristo es otro. Puedes leerlo y practicarlo, que no lo practican ellos, ¿sabes? Son falsos guías y han difamado a los nativos. Por eso la gente los desprecia, cuando ellos son los herederos directos del legado de sabiduría de nuestros antepasados. Y nosotros tenemos los mestizos en nuestra sangre, sangre aborigen. Pero generalmente como los han desprestigiado, nadie quiere ser indio. Ay, no, y buscan acá los apellidos, vienen a buscarlos. No saben que los curas adaptaron palabras del runasimi que tuvieran una equivalencia con el castellano y les plantaron esos apellidos allí. Yo tengo un listado de todo eso, ¿sabes? A mí no me engañan, ya no, porque 50 años y más he dedicado en hacer estas investigaciones. Y yo trabajo con la verdad y la justicia. A mí nadie me viene a engañar, yo presento pruebas de las cosas que he descubierto. Y he aprendido a interpretar el contenido de las tablillas y de los libros líticos antediluvianos. También eso lo despreciarás tú, pues diciendo que son de piedra. Eso no tiene valor, porque es de piedra. Las piedras labradas del Perú y las tablillas, que son bibliotecas líticas del Ecuador, que contienen ciencias como la astronomía, las altas matemáticas, está todo registrado ahí. Yo he estudiado eso aplicando el cómputo maya, ¿sabes? Así que a mí, si tú desprecias el estudio de esas láminas de cobre y de bronce, envíame fotos, límpialas, que eso deberías hacer, porque tú eres un heredero de todo ese legado. Tendrías que cuidar eso y exigir que lo devuelvan, que lo manden al museo, que lo manden a los museos de ahí, para que la gente vaya a estudiar eso, ¿sabes? Y tendría yo que dar una cátedra allí para enseñarles a interpretar los símbolos. Pero no me contratan, porque no es que la iglesia manda, y hay gente que no son educadores distinguidos, educadores eminentes, que estén en los ministerios de educación y de cultura, sino que son unos politiquillos que los han sacado del campo de los que arrean las cabras desde la época de Correa y los han colocado ahí para que roben nada más. Pero esos no son educadores. Por eso no cambian el sistema educativo del Ecuador, que deja mucho que desear, ¿sabes? No hay investigación. Mira, tenemos vestigios rupestres a montones ahí, que señalan una etapa posterior a la creación del proyecto humano. Miles de pinturas rupestres y vestigios en toda América, pero como hay esa mala influencia de la iglesia, dicen, ese de los indios, se trepan ahí con los zapatos sucios, que eso se deteriora, no está protegido, por los ministerios esos que de la incultura y de la no protección del patrimonio cultural. No hacen nada para proteger eso. Tendría que estar eso vallado y con una cohorte de la policía o el ejército cuidando esas reliquias. Nadie va a estudiar los símbolos de ahí, a tomar nota de cada símbolo en la posición en que se encuentran y hacer un estudio. ¿Quién hace eso? ¿Las universidades mandan a estudiar eso? A los que estudian arqueología y historia. No he visto que hayan hecho trabajos, que hayan hecho un documental. Nadie ha hecho, ¿sabes? Porque es la ignorancia de esos pueblos.
que están dormidos y no saben apreciar todo ese tesoro prehistórico que tienen ahí. Así que eso te lo digo. Si quieres hacer algo por tu país y como tú no puedes interpretar esos libros, que los desprecias y dices que son latones y los otros chatarra, todo es chatarra. Eso es lo que dijo la Iglesia Católica. Por eso los tiraron en el patio del convento para que se oxiden y la gente no los estudie. Porque a ellos no les interesa que se sepa la verdad, porque entonces quedan mal con lo que han difamado a los nativos. También en la isla de Pascua se han robado las tablillas y las tienen aquí, en Italia. ¿Sabes? Yo sé todo eso porque he investigado. Ni dejan estudiar, ni ellos estudian, porque ellos como tienen lo que hacer es trabajar con su iglesia, limpiarla, eso es lo que tienen que hacer, de todo el desprestigio que le han dado a esa iglesia y han pisoteado el nombre de Jesucristo. Con eso te digo todo. Hay denuncias y denuncias. En Colombia sacaron hasta un vídeo que les han hecho a los curas que salen de noche cuando nadie los ve, porque creen que así nadie los ve, y se van a las discotecas donde están los gays y tienen amantes y todo. ¿Ah? Los han denunciado con ese vídeo para que vean cómo son. Así que nada, no cumplen la doctrina del Cristo. Nunca han podido hacer celibato, porque celibato hago yo, ¿sabes? Celibato, gracias a Dios, hago yo. Y he logrado, porque eso es una cosa difícil, ¿sabes? Porque cuando nacemos aquí, no es que el sexo es el placer más grande que hay aquí en este mundo. Y entonces te atrapa eso. Si tú no controlas la mente, eso te atrapa. Y el que tú te dejes llevar por eso, en la India enseñan, si la mente está posada en el chakra muladhara, estás imposibilitado a hacer actividades superiores del espíritu. Y solo cavilas en lujuria y codicia, ¿sabes? Entonces hay que lograr con el yoga, el karma yoga de las buenas acciones, todo eso, se logra elevar la mente al Ajna Chakra, que es el chakra que está entre las cejas. Ese es el asiento superior de la mente. Entonces puedes dedicarte a hacer trabajos que no hacen otros. Porque vas a servir a la humanidad y vas a servir a la divinidad. Y no te dejas atrapar por las atracciones materiales. El alcoholismo, que los ecuatorianos ahí en la sierra, aquí vienen y se ven mujeres que están tiradas borrachas, alcohólicas, alcoholizadas, y los hombres también, pues. Estos que vienen a trabajar de sirvientes aquí, de peones y chachas, que les llaman a las que trabajan limpiando. Son gente humilde que cruza el océano para hacer ese trabajo aquí. ¿Ves? Y no tienen aspiraciones, porque se puede hacer ese trabajo. Hay peruanas que vienen a hacer ese trabajo por un tiempo, para después, con ese dinero, estudiar algún oficio, alguna profesión, para no seguir así, en esa condición inferior. Pero los ecuatorianos no tienen esas aspiraciones, sino que más bien se perfeccionan, siguen cursos para seguir así, limpiando a los viejos y todo eso. Que aquí la gente, las familias no quieren cuidar a sus mayores y entonces buscan una empleada para que les limpie el culo, como dicen aquí, que esté de esclava ahí limpiándola a los viejos. Y no estudian, no quieren estudiar y sacan un montón de hijos. ¿Para qué? Si ni siquiera los pueden educar. Por eso yo digo que deberían esterilizarlos. Así como se esterilizan los gatos y a los perros, porque esa población que no desean, que sacan hijos, no los educan y luego son delincuentes.
Las cárceles, me he quedado horrorizada de ver cómo están allá en el Ecuador, en Colombia, en muchos países de América. 2.000 personas ahí que no tienen ni dónde acostarse a dormir. Las mujeres con un montón de niños que están ahí en la cárcel. ¿Para qué están ahí esas mujeres con esos niños que no los educan y ellas tampoco estudian nada dentro de la cárcel? Que tenían que ponerlos a estudiar algo, ¿sabes? A trabajar, que les paguen ahí un sueldo, que no estén ociosos. Pero es que no los tienen ahí amontonados, los asesinos mezclados con los ladrones, con los violadores y con otros que han hecho pequeños delitos que no son tan graves, que podían reeducarse, pero es que hay gente que no le interesa que se reeduque esa gente, que son los abogados, los jueces, que son corruptos, y las multinacionales aseguradoras, que venden los seguros para que protejas tu casa, tu vida. Bueno, esos son los que se enriquecen con esa gente y quieren que haya más, porque así ellos tienen trabajo. Si no, pues si se reeducaran esa gente, se les acabaría el trabajo. También siguen pariendo y pariendo, le interesa a la iglesia que paran más, porque ella cobra. ¿Por qué? Sobre un negocio multimillonario de la placenta de las mujeres, que es vendida a los laboratorios farmacéuticos y hacen unos productos que son en bien claro de la salud, pero solamente los pueden comprar no una empleadita, sino gente con dinero. Y a las mujeres no les dan nada por su órgano de su cuerpo que están utilizando. Yo presenté un proyecto y voy a presentarle a las feministas lo que se puede hacer para controlar eso, a las feministas de aquí de Madrid que están organizadas. Yo voy a hablar con esa mujer, la que dirige, para que ellas consigan hacer una ley, para que a las mujeres les paguen por cada placenta que depositen en un banco de placentas. O sea, y así se acaba eso, del negocio que tienen. Y también que debería concienciarse a las parejas que si no tienen dinero para educar a sus hijos, no tienen derecho de tener hijos. Tiene que haber un cambio en el sistema educativo. Y esa gente que está en las cárceles tiene que reeducarse para que sirvan a la sociedad, porque ahí está perdiéndose todos esos cerebros de esas personas que podían ser científicos, podían ser industriales, montar industrias y todas esas cosas, inventores, pero están allí, como no los educan y sigue la rueda igual, ellos tienen más hijos y tampoco están educados y se vuelven como bandas de delincuentes. No, pues eso no puede ser, eso tiene que cambiar con unas leyes estrictas, ¿sabes? Se pone a trabajar y a estudiar a toda esa gente. Gente vaga, que no quiere trabajar, pues estudia un oficio. En la China hacen así, fíjate. Están en la cárcel pagando allí la pena de lo que han hecho, el delito que han cometido, y por otro lado estudian algún oficio, lo que sea, y hay una ley que obliga a las empresas a contratar a esa gente que ya cumple la pena y sale de las cárceles. Si vuelve a delinquir, lo meten otra vez a la cárcel. Por 2 ocasiones más, si vuelve a delinquir, otra vez a la cárcel. A la tercera, pena de muerte, porque no quiere reeducarse. ¿Para qué sirve esa persona? Ese individuo, que no es ni una persona, que no piensa, no usa el cerebro. ¿Ve? Entonces la sociedad cambiaría. Con unas leyes estrictas nadie querría que le pase eso y se pondría a estudiar. Las mujeres prostitutas también. Se elimina la prostitución y el robo de mujeres y tráfico sexual.